Lo vamos a grabar, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nada, nos damos la bienvenida y un saludo a los que nos están viendo, que es una veintena que están por ahí colgados, una veintena, y aquí estamos también, más o menos una veintena de personas que estamos conexionados en lo que sería la segunda sesión de la Escuela de Evangelización de este presente curso. Para que Luis sepa, la Escuela de Evangelización es una iniciativa de la Diócesis de Mondoñedo con el objetivo de generar grupos de encuentro en nuestras parroquias que puedan dialogar, encontrarse, que se puedan reunir para dialogar sobre temas importantes de lo que sería el quehacer eclesial y que se genere esa cultura del encuentro, del diálogo, de la comunidad. El semestre pasado nos reunimos en torno al tema de la energía cristiana, que es una de las claves que a nivel eclesial y a nivel diocesano también tenemos, y este segundo semestre los grupos que hay creados en las diferentes parroquias lo vamos a hacer sobre el tema de la sinodalidad. Bueno, yo te agradezco mucho que el directo para nosotros, aunque no sea presencial, pero sí con una nueva presencia que es la virtual, que estés con nosotros. Tú estás en Roma, ese es el despacho, ¿verdad?, del dicasterio. Aquí estoy, Estás ahí, te veo que los muebles, como veis, son muebles de última generación y por eso se sabe perfectamente que son los muebles de Roma. Y entonces, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación a estar con nosotros, que aunque seamos una diócesis que ha ido en la periferia de Europa por el lado occidental, también vivimos en esta clave de la sinodalidad. Está aquí también el encargado del sínodo a nivel diocesano y hay un equipo también generado a nivel del sínodo. Bueno, hemos trabajado un poquito todas estas cuestiones, pero bueno, son temas que están ahí que conviene que también les reflexionemos, sobre todo en su sentido práctico, que es un poco lo que te hemos pedido, ¿no? Que nos ayudes a descubrir cómo la sinodalidad no es una palabra, sino que es una manera de ser iglesia, de vivir la iglesia, y que eso tiene sus consecuencias concretas en el ministerio presbiteral, pero también en lo que es la vocación laical y en lo que es también en la organización de nuestras parroquias. Bueno, yo creo que tenemos la suerte de tener a Luis, que es, como veis, es obispo, joven, un poquito más mayor que yo, y coincidimos en la Facultad de Teología de Burgos, porque él era profesor de espiritualidad invitado allí en la facultad. Él es madrileño, agustino, conoce al Papa de su época en la que estuvo de superior. Estuviste en la vid, ¿verdad? Y yo creo que os iría a visitar seguramente a la vid cuando tú estabas de superior. Sí, el Papa, no, él fue antes de ser superior y después, pero fue él el que me trajo a Roma, siendo prior general. Y yo he vivido con el Papa 5 años en la misma casa, en la misma comunidad. Nos conocemos bien, Son buenos conocidos. Yo cuando le hicieron Papa al cardenal Prevost, le mandé un WhatsApp inmediato a Luis para darle la enhorabuena y felicitarle, porque yo sé que los agustinos lo viven con especial ilusión el que nuestro Papa sea ahora agustino. Bueno, yo creo que es una suerte que él, porque él ha tenido muchas conferencias, él ha estado presente en muchas realidades del mundo y sobre todo ha estado en la salsa de lo que es la sinodalidad, el sínodo de la sinodalidad. Yo creo que nadie como él nos puede ayudar en esta clave, así que te lo agradecemos y toda tuya la palabra. Pues muy bien, muchas gracias, Fernando. Es una alegría a todos y a todos vosotros que estáis participando en este encuentro. Para mí es una alegría. He preparado ahí unos esquemas para poder seguirlo y voy a ir un poquito rápido e intentando ser lo más concreto posible para dejar después un tiempo de diálogo y de preguntas. El primer punto, ponemos ahí el esquema. El primer lo he titulado cambiar el corazón. Cambiar el corazón. Eso es. 3 aspectos. Primero, unas consideraciones previas. El Papa Francisco, cuando convoca y dice quiero que el sínodo de los obispos potencie la sinodalidad en la Iglesia, lo hace pensando en un aspecto importantísimo. No se inventa nada. La Iglesia ha sido siempre sinodal y siempre será sinodal. Y la Iglesia siempre ha sido sinodal. Es recuperar y potenciar una dimensión
constitutiva de la Iglesia. Por eso el Papa dice que, el Papa Francisco, que la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia para el tercer milenio. Y el Papa León XIV ha dicho claramente, el día que salió al balcón, en ese primer momento, de saludo al pueblo después de ser elegido, queremos ser una Iglesia sinodal. Y después añade en la homilía de la vigilia de Pentecostés, porque la sinodalidad expresa felizmente el modo en el cual el Espíritu modela a la Iglesia. Esto es lo que nos está diciendo el Papa León XIV. Entonces, en este momento, después de estos años que tratamos de potenciar la sinodalidad, de llevarla a la práctica y a lo concreto de las diócesis, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con algunos problemas. Hay personas que no quieren saber nada de la sinodalidad, estas actitudes ante la sinodalidad. Hay personas que dicen, no, no quiero saber nada. ¿Por qué? Algunos problemas vienen de una falsa concepción de lo que es la sinodalidad. No sabemos, todavía se encuentra uno con personas que no saben lo que es la sinodalidad. Es votar todos, es escucharnos, es hablar, es que dejen de mandar los sacerdotes. No, no es nada de esto. No es nada de esto. Ahora lo vamos a ver. Entonces conviene aclarar qué es la sinodalidad. Conviene aclarar qué es la sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? Es un modo de ser Iglesia. Es el modo de ser de la Iglesia. Vamos a ver, 3 aspectos. Alguno de vosotros puede decir, yo ya no necesito profundizar más en Jesucristo, profundizar más en la vida de la Iglesia. Ya he llegado al mayor y el total conocimiento de Cristo y a la relación profunda con los demás cristianos y cristianas. Ninguno de nosotros. Siempre debemos profundizar más en esa unión con Cristo, en esa experiencia con Cristo y en la comunión con los demás cristianos. Es toda una tarea que debemos realizar. Segundo, en esta participación, esta participación en la Iglesia, alguno puede decir que ya no tiene nada que hacer, ya ha hecho todo lo que debía hacer en la Iglesia y su actitud debe ser pasiva. Evidentemente que no, todos debemos participar en la Iglesia, siguiendo nuestra vocación, siguiendo a Cristo. Y alguno de nosotros puede decir que ya el mundo está totalmente evangelizado. Pues no. Pues esta es la sinodalidad. La sinodalidad se refiere a la comunión en la Iglesia, a estrechar lazos con Cristo y entre los cristianos, ver de qué manera podemos vivir esa comunión, de qué manera cada uno de nosotros, según nuestra vocación, podemos participar en la Iglesia. ¿Cómo ser Iglesia? Como laicos, o como sacerdotes, o como religiosos, sin mezclar, pero desarrollando e interrelacionándonos. Y de qué manera podemos llevar hoy día, en este momento, la buena noticia, el Evangelio, a todos los rincones de la tierra, sobre todo aquellos en los que nos toca vivir. Esta es la sinodalidad, no es otra cosa. O sea, si escuchan otra realidad, otras voces que dicen, no, la sinodalidad, se equivocan, o tienen mala voluntad, o están equivocados. La sinodalidad es lo que estoy diciendo. Una iglesia sinodal es la que tiende a la comunión, a la participación y a la misión. Es la Iglesia de Jesús, la única Iglesia. Y claro, debemos tomar decisiones, debemos discernir juntos qué es lo que el Señor quiere para nosotros en este momento de la historia. Por eso necesitamos todos nosotros una conversión que quite de nosotros los miedos a participar en la Iglesia, a ser Iglesia. No se trata de que los sacerdotes o los pastores concedan a los laicos privilegios o acciones, sino que todo brota de la vocación laical. Es una exigencia de la vocación laical, igual que son exigencias de la vocación sacerdotal o de la vocación de la vida consagrada. Todo cristiano debe participar en la Iglesia. Nos encontramos a veces con un laicado bastante pasivo, porque no está acostumbrado, porque no ha sido formado. Y esto el Papa Francisco insistía mucho. Esto es una especie de clericalismo, una pirámide de poder en la Iglesia. No, cada uno debe desarrollar su vocación y concretarse en una corresponsabilidad diferenciada. Ni laicizar al clero, ni clericalizar al laico. Cada uno según su vocación. Por eso se nos pide una conversión,
¿Una conversión a quién? A Cristo y a la Iglesia. Una conversión a nuestra fe, una conversión para abrir nuestros corazones y nuestra vida a lo que significa la realidad del cristianismo. Por eso, la sinodalidad es una apuesta por la corresponsabilidad profunda en la Iglesia, relacional en la Iglesia. Entonces tenemos que ver, se trata de una Iglesia mucho más dinámica, una Iglesia mucho más incluyente, una Iglesia que discierne y una Iglesia que sale a evangelizar. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pasamos a la segunda presentación. Por eso, esto es la sinodalidad. Alguno puede preguntar y puede decir, ¿cuándo termina la sinodalidad? Hemos estado ya 4 años, se ha celebrado el sínodo de los obispos y todavía seguimos con más. ¿Cuándo se termina la sinodalidad? Pues la respuesta es muy clara. La sinodalidad no se termina nunca, porque la Iglesia es sinodal. Todo lo que es Iglesia debe ser sinodal. Todo lo que es Iglesia debe ser de potenciar la comunión, la participación y el impulso misionero. La sinodalidad no termina nunca. Y ahora bien, esa sinodalidad, que es como un río grande, se concreta y se desarrolla en distintos eventos, distintas formas de concretar la sinodalidad, que sí tienen un principio y tienen un fin. Formas de concretar la sinodalidad. Luego vosotros podéis comentar algunas más. Yo os digo algunas. Una es el sínodo de los obispos. Es un modo, tiene un comienzo y tiene un fin. Otro, pues son los consejos pastorales de las parroquias, los consejos económicos, las asambleas, el concilio, son modos de concretar la sinodalidad. Entonces, la sinodalidad es una dimensión de la Iglesia que se concreta en diferentes realidades. Entonces, el sínodo de los obispos, que tiene siempre un tema, una temática, el Papa Francisco quiso que el sínodo de los obispos se dedicara a potenciar la sinodalidad. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación, visión. Ahora veremos, estamos en la fase de implementación, ahora lo veremos después. Entonces, aquí, en este sínodo de los obispos, su objetivo es potenciar la sinodalidad, es decir, la sinodalidad no se reduce solo al sínodo de los obispos, es mucho más. Igual que la sinodalidad no se reduce solo a los consejos pastorales, a los consejos económicos, al consejo presbiteral, es mucho más amplio. Entonces, este sínodo de los obispos, que se convocó para potenciar la sinodalidad, tuvo 3 momentos. El primer momento fue la preparación, recordamos aquella fase diocesana, la fase continental. Ha tenido una fase de celebración, las 2 asambleas del sínodo de los obispos, y estamos ahora en la fase de implementación. Pues bien, la asamblea del sínodo de los obispos ha producido un documento, el documento final, como resultado de, ya todos lo han conocido, lo tienen, el documento final. Que no quiere decir que se termine aquí el sínodo, es el documento final de la reflexión que se ha hecho. Y ahora pasaremos a la fase de implementación. Entonces, el documento final, ¿qué no es el documento final? Primero, el documento final no es una novela. Es decir, alguno puede decir, pues vamos a ver si me entretiene. No es para entretener. Es un instrumento que ayuda a sacar conclusiones. Ayuda a concretar las ideas y la reflexión del sínodo de los obispos. Y hay que leerlo. Entonces, no es una novela. No es tampoco un recetario. Y aquí, ojo, porque aquí algunas personas sí me dicen, bueno, pues yo quiero ver, a ver, ¿qué dice sobre mi diócesis? ¿O cómo puedo aplicar esto en mi diócesis? Y buscamos recetas. No hay recetas, porque es un documento que debe servir para toda la Iglesia. Sirve para toda la Iglesia. Tendríamos que haber hecho un montón de volúmenes, porque la Iglesia es muy variada. No es lo mismo la diócesis de Mondoñedo Ferrol que la diócesis de Buenos Aires. No es lo mismo Ciudad del Cabo que Manila. Son situaciones diferentes, distintas. Entonces, no puede haber un recetario para todos los casos concretos. Son puertas generales, son líneas que se abren, son ideas que se presentan
y que luego deben concretar. ¿Cuál es el trabajo que deben hacer en las diócesis? Primero, leer el documento final con una lectura, a ser posible, primero, reposada, tranquila, por partes, y segundo, comunitaria, en grupo, reposada y en grupo. ¿Para qué? Para reflexionar juntos sobre estas ideas. Están numerados los párrafos, las ideas que aparecen en el documento final, cómo se puede concretar en la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Y más o menos, cómo se puede concretar en cada parroquia, en cada grupo. ¿Qué aspectos qué decisiones debemos tomar? ¿Qué aspectos debemos desarrollar? Entonces, esta es la lectura que hay que hacer del documento final. Esta es la lectura que debemos hacer del documento final. Siempre una lectura orante, una lectura reflexiva, una lectura tranquila y iniciando procesos. Porque otro aspecto que podemos encontrarnos en el documento final es que queramos tener soluciones inmediatas. No hay soluciones inmediatas, no hay varitas mágicas que cambien todo de un día a otro. El sínodo, el proceso sinodal es eso, un proceso. Un proceso es como una bola de nieve que se va creciendo, es como un río, un riachuelo que comienza a crecer y que se va desarrollando. Esta es la sinodalidad. Entonces, lo que conviene es siempre ese proceso, es ir adelante, ir concretando, sin prisas, sabiendo que a nosotros nos toca sembrar y que es el Señor, es el Espíritu Santo, el que hará florecer. Y también quería decir, por último, hablando del documento final, que la reflexión debe ser una lectura orante, una lectura de discernimiento, una lectura en la que dejemos entrar al Espíritu Santo, que nos ilumine, que no sea una discusión de ideas entre nosotros para ver de qué manera mis ideas triunfan, sino un proceso de escucha y de discernimiento, como ha sido todo este proceso sinodal. Entonces, este es el documento final, que, como ya saben, no voy a entrar en ello para dejar más tiempo, pues son 5 partes, que van tratando, pues primero, el hilo de la conversión. La primera parte es sobre el tema de la sinodalidad, que quizás yo lo digo también como posibilidad. La parte primera, que habla de la sinodalidad, es más complicada. Quizás se puede empezar directamente por la parte segunda y dejar la primera parte un poquito para después. La primera habla de la sinodalidad en general, la segunda de las relaciones, la tercera de los procesos, la cuarta de los vínculos y la quinta de la misión. Entonces, todo un hilo el hilo conductor es siempre la conversión. Es un documento muy pensado, muy meditado, muy trabajado y muy aceptado. Saben que tuvo un gran apoyo, se fue votando párrafo por párrafo y todos los párrafos tuvieron pues más del 80% de los votos. Y por último, voy a comentarles algo de esta fase de implementación. Entonces, estamos en esta fase de aplicación, del sínodo, que debe ayudarnos, ya digo, a potenciar la sinodalidad en lo concreto de nuestra diócesis, de nuestra parroquia, de nuestro grupo. Esa es la fase de implementación, que se va a desarrollar hasta el año 2028, con varios momentos. Este año 2026, en cada una de las diócesis. Se ha pedido que en cada diócesis, y les felicito también, exista un equipo sinodal que pueda coordinar un poco, ayudar. ¿Coordinar qué? Pues coordinar el trabajo y la ayuda y ayudar el trabajo y el desarrollo en las parroquias, y también estar en contacto con otras diócesis, con el equipo de la conferencia episcopal. Trabajar un poquito en red. Entonces, debe existir un equipo sinodal en cada una de las diócesis. Durante el año 2026, lo que vamos a intentar va a ser reflexionar y ver de qué manera podemos llevar a lo concreto de cada diócesis las ideas del documento final. En el año 2027 celebraremos una asamblea de evaluación
en cada una de las diócesis y después en las conferencias episcopales. En las diócesis, primer semestre, en las conferencias episcopales, segundo semestre, para evaluar, para conocer pues, de qué manera, qué desarrollos hay, dónde están las dificultades, los desarrollos. En el año 2000, es el año 2027, y ya en el año 2028, primer semestre, habrá una asamblea en cada continente de evaluación, y en octubre de 2028 una asamblea eclesial en el Vaticano, en Roma. Este es un poquito el programa de estos años en la fase de implementación. Para ayudarnos a la fase de implementación, ustedes ya seguramente lo conocen, el equipo de la conferencia episcopal ha publicado ya 4 cuadernillos. 4 cuadernillos que están bien hechos, son sencillos, para ayudar, para iluminar. El primero es una guía de lectura del documento final, porque algunos dicen el documento final es muy denso. ¿Cómo podemos leerlo? Pues la Conferencia Episcopal ha publicado un cuadernillo que ayuda a leer el documento final, guía de lectura. El segundo documento trata sobre el discernimiento, cómo hacer discernimiento, cómo se discierne. El tercero habla de la espiritualidad sinodal y el cuarto de la renovación de los instrumentos de participación en la Iglesia. Son los 3 cuadernillos que ha publicado la Conferencia Episcopal y que están en Internet. Están en Internet, los pueden descargar, los pueden tener, son instrumentos que pueden servir. Luego también muchas diócesis han publicado sus propios documentos o sus propios esquemas, muchas diócesis. A través de la Conferencia Episcopal se puede poner en común. Otros temas de otras partes del mundo las tenemos nosotros aquí en el sínodo de la Secretaría del Sínodo y están a disposición. Todos estos materiales que pueden ayudar a la fase de implementación, a la fase de aplicación. Pasamos a la tercera. El tercer punto es los grandes retos. Lo he titulado Los grandes retos. Voy a centrarme brevemente en los 3 núcleos de la sinodalidad, intentando ser lo más concreto posible. La comunión, la participación y la misión. Empezamos por la comunión. El Papa León XIV insiste muchísimo en la necesidad de potenciar la comunión en todos los niveles de la Iglesia. Miren, la imagen más bonita, una de las imágenes más bonitas sobre la Iglesia es la que la presenta como familia de Dios. En una familia, para que exista familia, ¿qué debe existir necesariamente? No bastan solo los lazos de la sangre. Debe haber amor. Si no hay amor, no hay familia. Habrá individualidades solitarias que se juntan. Entonces, la Iglesia es una comunidad de amor. La unidad en el amor como en una familia. Y luego, en la familia se respetan los diferentes roles, las diferentes funciones, el padre, la madre, los hijos, la diversidad de características, de personalidades, de ideas, siempre si hay unidad. Y todos tienden al bien común. Pues bien, la Iglesia es siempre una familia, debe ser una familia. Por eso, ahí debemos tener en cuenta 2 cosas. Primero, el único mandamiento que Jesús nos deja es el del amor. Y Jesús nos dice, solamente en el amor que os tengáis unos a otros, conocerán los demás que sois discípulos míos, no en otra cosa. Y San Pablo, recordamos Corintios 13, puedo hacer muchas cosas, puedo tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no me vale nada, no vale nada. Entonces no se trata de comenzar por la fe, sino de comenzar por el amor, creando lazos entre nosotros, potenciando la comunidad cristiana. Debe existir comunidad cristiana, si no somos un escándalo. Cuando nos insultamos, cuando nos dividimos, cuando nos tiramos los trastos a la cabeza, cuando nos criticamos, cuando vivimos en el egoísmo. Esto es anticristiano, esto es un escándalo, esto es un pecado. Entonces debemos potenciar en todo momento la unidad en el amor. Esta unidad en el amor, ¿qué significa? Pues significa ni más ni menos unidad en Cristo, participar en Cristo. Participar en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Cada uno debemos preguntarnos, el Papa nos lo ha pedido, ¿cuál es mi conocimiento de Cristo resucitado? A veces da la impresión de que recordamos a un muerto, recordamos a una persona muy importante pero muerta. Cristo está vivo,
es una persona viva. Por tanto, ¿cómo me relaciono yo con Cristo? ¿Cómo es mi relación con Cristo? ¿Cómo conozco a Cristo? Y esto es lo que debemos, si no, se acaba todo. Entonces, lo fundamental es vivir esa unidad en Cristo, esa experiencia de Cristo resucitado. Y esa experiencia de Cristo resucitado nos lleva también a vivir la experiencia de iglesia. De iglesia. Yo pregunto, y también un aspecto práctico, la misa del domingo, sobre todo en las ciudades, en los pueblos, puede ser diferente. En las ciudades, la misa del domingo, la misa del 12, ¿hay comunidad cristiana verdadera? ¿Existe comunidad cristiana verdadera? Tantas veces no nos conocemos. Es una suma de individualidades solitarias. No hay comunidad y por tanto no puede haber comunión. Si no hay comunión entre nosotros, no puede haber comunión con Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Párrocos, laicos, religiosos, crear comunidad, verdadera comunidad en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, que exista comunidad, que nos conozcamos, que existan los lazos, potenciar los lazos de relación entre nosotros. Si no, no podemos celebrar a Cristo, si no, no podemos comulgar a Cristo. Cristo está unido a su iglesia, la cabeza está unida al cuerpo. No hay iglesia sin Cristo ni Cristo sin iglesia. Esta es la unidad en Cristo. Claro, en esta unidad, tercer elemento, cada uno desarrolla su función. No se trata de un igualitarismo. Alguno puede pensar, o dijeron algunos, yo escuché también, bueno, es que el sínodo parece que ahora todos somos iguales. Somos iguales porque todos partimos del bautismo que nos iguala. Nadie es más importante que otro. No es una pirámide. Cada uno participa de Cristo y todos somos hijos de Dios, hijos en el Hijo. Por tanto, el bautismo nos iguala a todos. Estamos al mismo nivel. No hay nadie más importante. Es que yo, como soy obispo, soy más importante. No, no eres más importante. No somos más importantes. A la Iglesia se viene a servir. El bautismo nos iguala por arriba, no por abajo. ¿Cómo por arriba? Todos hijos de Dios. Todos hijos en el Hijo. Ahora, de diferente forma, seguimos a Cristo de diferente manera. Sería absurdo que yo quisiera servir a la Iglesia como laico, porque no soy laico. Porque el Señor me ha llamado a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. Sería absurdo que un laico quisiera servir a la Iglesia como sacerdote, porque no lo es. Ni mejor ni peor, sino distinto. Cada uno debe seguir su vocación. Y debe servir a la Iglesia al 100%, según esa vocación. No a mitad, al 100%. Lo vamos a ir viendo. Entonces, nos iguala por el bautismo, pero se trata de una unidad pluriforme. Una unidad pluriforme. Algunas pistas de desarrollo que nos presenta el documento final del sínodo. La primera es potenciar los lazos de relación, es decir, potenciar la comunión en la Iglesia. Entonces, debemos ver, yo no les puedo decir cómo, lo tenéis que ver vosotros, cómo potenciar esos lazos de comunión. Hay que empezar desde abajo, no desde arriba, sino desde abajo, es decir, desde los grupos de la parroquia, desde los grupos a nivel de parroquia, que exista pues, conocimiento. Nadie ama lo que no conoce. ¿Cómo podemos que exista participación entre todos? Que exista ayuda, momentos de expresión también. Yo he encontrado en algunas parroquias que me decían, hoy la sinodalidad, por primera vez nos hemos dado cuenta de los otros grupos que existen en la Iglesia. A veces tenemos la tendencia de vivir como en grupos aislados, como enquistarnos en nuestro propio grupo. Hay que poner todo mucho más en relación. ¿Cómo podemos crecer? En conocimiento, en relación y en comunión. Pues eso lo deben discernir, hay que verlo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Práctica. Yo no lo puedo saber. Lo tienen que hacer, lo tienen que hacer ustedes. Segundo elemento que también es otra pista es participamos verdaderamente en la vida diocesana. El documento final nos pide potenciar la diócesis como estructura de encuentro. Entonces yo esto lo digo porque puede parecer a veces la vida consagrada o algunos otros grupos que van por libre.
No, no podemos ir por libre nadie. Debemos enriquecer a la diócesis y enriquecernos con los otros grupos de la diócesis. Igual que la parroquia es comunidad de comunidades, lo mismo la diócesis. Entonces debemos vivir el sentido de diocesaneidad, por una parte. Tercero, se pide también que se potencie el sentido de presbiterio diocesano. Los sacerdotes que vivan esta realidad del presbiterio, no del aislamiento, no de la desconexión, sino presbiterio presididos por el obispo. Quizá en unas diócesis que son más pequeñas o que tienen menos clero, pues es más fácil. Una diócesis muy grande puede ser más complejo, más complicado. Pero es un reto que nos plantea también el documento final. Potenciar el presbiterio diocesano. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues habrá que ir viendo. Otra pista para un mayor discernimiento. Cuarta, participar en la vida de la Iglesia. Primero, desde la información. Y segundo, desde la implicación. Por ejemplo, ya que hemos pasado, la Iglesia celebra un año santo, un jubileo. Pues no vale decir a mí no me importa nada. Yo me quedo al margen. El Papa nos está indicando, ha publicado un documento sobre tal aspecto, nos está indicando que hay que cuidar por ejemplo, la comunión en la Iglesia. Pues hay que participar en la vida de la Iglesia universal. Todo lo que se va cerrando en sí mismo se muere. Hay que abrirse, hay que participar. Somos parte del cuerpo, participamos de la Iglesia, somos partes del cuerpo de Cristo. Entonces, este sentido de participación en la Iglesia, de sentir con la Iglesia, sentir con la Iglesia. No puede ser que hace poquito, una semana, celebremos la semana de oración por la unidad de los cristianos y a veces dentro de la Iglesia estemos divididos. Hay que acabar con las divisiones dentro de la Iglesia católica, de los grupos que se enfrentan unos a otros, de la intolerancia, del fanatismo y del odio. No puede ser. Esto no es de Cristo. La división siempre es obra del demonio, el diablo, el diabolos es el que causa división, según vemos en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Estas son algunas pistas sobre la comunión al hilo de lo que nos dice el documento final. Pasamos al siguiente, la participación. La participación. Hemos visto que el bautismo nos iguala a todos, pero no de la misma forma, es decir, no seguimos a Cristo de la misma manera. Existen diferentes vocaciones, diferentes carismas, diferentes ministerios en la Iglesia, diferentes modos de seguir a Cristo. Cada uno lo sigue según el tipo de vida a la que el Señor le ha llamado. Hay diferentes vocaciones, carismas y ministerios, que no deben presentarse como enfrentados o como alternativos, sino en relación. Caminamos todos juntos y nos vamos ayudando unos a otros. El sacerdote, el obispo, el laico, de eso se trata. Por eso la Iglesia sinodal no se contrapone a la Iglesia jerárquica. No se trata de propugnar un régimen asambleario y decidirlo todo por votación. Que unos venzan sobre otros. No se trata de esto. Sino la jerarquía está presente en la Iglesia, es una dimensión constitutiva y también lo es la Iglesia sinodal. Quizá hay que quitar de la cabeza la idea de la jerarquía como poder. Como poder. Siempre es servicio. Dicho de forma clara, a la Iglesia se viene a servir como Jesús, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Entonces, recordamos, por ejemplo, que del Papa se dice que es siervo de los siervos de Dios. No es una frase hecha, es una realidad. Es una realidad. Los ministros son servidores. Es lo que significa ministro, servidor, no los ministros políticos, evidentemente. En la Iglesia se viene a servir, todos somos servidores, nos servimos unos a otros. Por eso, fuera de nuestras estructuras, el carrerismo, el deseo de ser más importante que el otro, de ir subiendo puestos, de tener la idea del poder, de acaparar puestos de poder.
Esto es lo que llamamos clericalismo. Y esto puede estar presente tanto en los clérigos, en los sacerdotes, como en los laicos. Yo he encontrado laicos absolutamente clericales, donde se agarran a puestos de poder, donde intentan eso, controlar, manipular. No, es siempre servicio. A la Iglesia se viene a servir. Y entonces entendemos desde esta perspectiva que la Iglesia jerárquica y la Iglesia sinodal están relacionadas, no se oponen. La Iglesia sinodal es un modo de ayudar a ejercer este servicio. El párroco será siempre párroco. El obispo también. El laico, laico, pero todos juntos. Es decir, el párroco no es un pequeño rey en su parroquia. No se trata de que sea un reyezuelo que manda en todo y que no cuenta con nadie. No, eso no lo quiere el Señor. Si se da esto, está ejerciendo de un modo equivocado su ministerio, de un modo erróneo su ministerio. No está sirviendo al pueblo de Dios. Será párroco siempre, pero deberá escuchar. Deberá escuchar. Deberá dar participación los laicos en aquello que no hace referencia a su propio ministerio. No se trata de que el laico supla al sacerdote, al ministro ordenado, sino que lo ayude. Y el párroco, para tomar sus decisiones, deberá escuchar a los laicos. Por tanto, deben existir, por ejemplo, los consejos pastorales. Ahora vamos a ver en algunas de estas pistas. Los laicos, ¿en qué deben desarrollar su servicio? ¿Cuál es la función de los laicos? En todo aquello que no corresponda a otro ministerio, a otro servicio. En todo aquello que no corresponda, por ejemplo, al sacerdote, que no sea propio del ministerio sacerdotal o que no sea propio de la vida consagrada. En todo lo demás, al 100%. Entonces no se trata de ir un pequeño goteo, sino de dar la posibilidad de que el laico encuentre un puesto en la Iglesia. También en puestos de responsabilidad. No se trata de participar en el ministerio ordenado, de hacer de ellos sacerdotes, pero sí pueden ocupar puestos administrativos. Por supuesto que sí. Y cuando hablo de laicos, hablo también de la mujer. No hagamos de la mujer otra categoría separada. Los laicos, en todo lo que significa laico. Y ahí tenemos también lo que hablamos, el sínodo desarrolla, el documento final, los ministerios laicales. Como saben, hay ministerios laicales 3 instituidos, estables, que son el lector, el acólito y el catequista. Puede haber otros. El ministerio también se nos pide, se va a pedir sobre todo, y se hará una evaluación a nivel continental sobre todo, pueden crearse otros ministerios estables. Hay quien pedía que se estableciera el ministerio de la escucha. Un laico puede escuchar. Un laico puede hacer dirección espiritual. Sin duda alguna. Y puede haber otros ministerios propios de las distintas regiones. Es decir, queremos un laicado activo, un laicado que participe como laicos al 100%. Igual que los sacerdotes deben ser sacerdotes al 100% y los obispos, su servicio debe ser al 100%. Siempre escuchando a los demás. Siempre en esa escucha de los demás. Por eso el proceso sinodal nos pide algunas pistas. Primero, continuar los procesos de escucha. Hay que escuchar. Hay que dar participación a los otros. Y os decía antes, el sínodo, el documento final, todos los obispos, los padres sinodales, piden, por ejemplo, que el obispo cuide y se implique para que en todas las parroquias exista un consejo pastoral. Que las parroquias muy pequeñas, pues puede hacer entre 2 o 3 parroquias, pero no pueden existir parroquias donde no haya participación de los laicos, donde no exista el consejo pastoral. Entonces se pide, y se va a hacer, el obispo lo puede hacer obligatorio, y se pide que el obispo lo haga obligatorio en sus diócesis. Hay una reforma del Código de Derecho Canónico y está en marcha,
y se va a pedir, se va a establecer la obligatoriedad para toda la Iglesia. Va a aparecer en el Código de Derecho Canónico, que es obligatorios los consejos pastorales en todas las parroquias. Obligatorios. No puede ser. No podemos vivir en parroquias de estilo medieval. No podemos vivir en parroquias desconectadas. No podemos dejar en soledad y en abandono a los párrocos. Tengan que lidiar y tengan que sacar todo ellos solos adelante. Esto no es la Iglesia de Cristo. Deben existir los consejos pastorales. Y se pide también que funcionen, porque a veces existen, pero son 3 amigos del párroco que no se reúnen nunca o al final para una comida y dicen a todo que sí. Y no se renuevan nunca. Entonces se pide que funcionen. ¿De qué manera? Que existan unos estatutos explicando qué es un consejo pastoral. ¿Qué es el consejo pastoral? No es un parlamento. Pueden hacerse unos estatutos a nivel de diócesis para todas las parroquias, o cada parroquia puede tener el suyo, pero aprobados por el obispo. El obispo, o bien un estatuto para toda la diócesis o los consejos pastorales, o aprobar los que cada parroquia establezca. Y en estos estatutos, por último, debe contemplar la renovación en los puestos. No se trata de crear una élite laical, que son siempre los mismos y están años y años y años y años, el clericalismo laical, sino que se renueven, que cambien y que ayuden. Esto es una propuesta importante. Puede haber otras estructuras de participación. No todo se limita al consejo pastoral, al consejo económico, al consejo presbiteral. Puede haber otras estructuras de participación. Siempre en el que se respete esa corresponsabilidad diferenciada, donde cada vocación, cada carisma, cada ministerio tenga su puesto. Y otro aspecto también, otra pista, es la formación. Hay que cuidar la formación. Nos hemos encontrado con que muchas personas, muchos laicos dicen, ay, es que yo no puedo, no estoy formado, no soy capaz. Encontramos en la España vaciada, por ejemplo, muchos pueblos que prefieren quedarse sin Eucaristía, porque el sacerdote no puede llegar a tantos, a celebrar ellos una liturgia de la palabra, repartir la comunión, comentar la escritura, lo que se llama una liturgia de la palabra. Eso lo puede hacer un laico. Ay, no estoy formado. Pues hay que formar. ¿Cómo podemos formar? Pues estas escuelas de pastoral, en las diócesis, y donde no se alcance, hay que potenciar la colaboración entre las diócesis, sobre todo entre las provincias eclesiásticas, para ofrecer posibilidades. Y si no, de la conferencia episcopal. Y si no, veremos desde aquí de ayudar de la mejor manera posible, de la Secretaría del Sínodo. Pero que nadie se quede sin formación por falta de recursos o porque no sabe. Hay que cuidar la formación. Hay que cuidar la formación mucho en todos los niveles, en todos los retos que aparece en el documento final. Y por último, se pide cuidar también en las diócesis, en las parroquias, en todos los grupos, lo que se llama la transparencia. Yo creo que se ha avanzado mucho. Hay todo un capítulo en el documento final habla de esto. Entonces, se ha avanzado mucho en todos estos temas. Pero hay que cuidarlo porque hay lugares en los que todavía no. Y no debe ser una cosa oscura. Ahora se publican las cuentas de las parroquias, se informa el obispo de los temas que se trata, de la vida de la diócesis, de los temas, por dónde van los planes pastorales. Cuidan mucho esto. Debe existir esa cultura de la transparencia. No de la hipocresía, de la cerrazón. Lo que se cierra se pudre en sí mismo. Es fuente de problemas. Una transparencia que no significa pues, contar todo o charlar sobre todo, faltar al respeto a la gente y a la debida reserva sobre algunos temas personales. No se trata de esto. Entendemos bien lo que debemos decir, lo que es la transparencia. Segundo, hay que cuidar también la rendición de cuentas a todos los niveles. El párroco consulta al consejo pastoral, el obispo escucha antes de tomar una decisión, reflexiona. No quiere decir que siga la decisión de la mayoría, debe escuchar a todos, esto es obligatorio, y luego toma su decisión después de haber escuchado. Pero deberá dar cuenta de por qué ha tomado esa decisión. Y cuando se toma la decisión después, decir el por qué, explicar las cosas. Y esto, el último elemento, que quizás sea el más débil donde nos hemos encontrado
con auténticos problemas. La evaluación. Es decir, todos los planes pastorales, todos los programas diocesanos, parroquiales, deben incluir la evaluación. ¿Cuándo se evalúa lo que estamos haciendo? Esto nos cuesta. El programa y se deja y se sigue hacia adelante y se sigue hacia adelante. ¿Cuándo evaluamos? Hay que evaluar. Debemos ir a una cultura de la evaluación, que no significa fijarnos solo en lo negativo, sino cómo se está cumpliendo y se está desarrollando ese plan, que es el plan de todos. ¿Qué aspectos hay que potenciar? ¿Qué aspectos hay que reconocer? ¿Qué aspectos hemos logrado? ¿Qué dimensiones hay que cambiar? Es decir, todo lo que es el tema de la evaluación, yo lo propongo como una urgencia también para todos nosotros. Pasamos al cuarto. El tercer tema, perdón, es la misión. La misión. Hemos visto comunión, participación, misión. El objetivo de la sinodalidad es la evangelización. Y recordamos aquella frase del Papa Francisco. No quiero una iglesia, prefiero una iglesia que se equivoca por salir a una iglesia que se muere por cerrarse en sí misma. La iglesia autorreferencial. No, esa no es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús es la que evangeliza, la que se abre a la misión. Si no sentimos, un cristiano no siente el deseo de evangelizar, la necesidad de evangelizar, es que no es cristiano, así de claro. Si yo no siento el deseo de evangelizar, de transmitir a Cristo, de testimoniar a Cristo, no soy cristiano. No me he encontrado con Cristo. Y quien dice un cristiano dice un grupo. Cualquier grupo cristiano. El tema de la misión es imprescindible, es una dimensión también constitutiva de la Iglesia. ¿Y la sinodalidad a qué se orienta? A la misión. Es decir, si tenemos la experiencia de Cristo, participamos de la misión de Cristo. Llevar la buena noticia a todos los rincones. Hermanos y hermanas, no se trata de decir, a ver qué hace Dios, a ver si el Señor nos soluciona los problemas. Claro que nos soluciona los problemas, pero nosotros somos el instrumento. Nosotros somos Cristo en medio del mundo. Entonces no podemos decir, no, que venga con una varita mágica a solucionar los problemas. No, yo soy respuesta. Soy cristiano, soy Cristo, estoy unido a Cristo, pues soy la respuesta. Debo llevar a Cristo a todos los rincones. Entonces, ¿qué aspectos necesitan ser evangelizados? ¿Cómo puedo participar en la misión de Cristo? Entonces aquí debemos distinguir entre lo que es esencial en nuestra vida, es decir, el depósito de la fe, que no cambia. El depósito de la fe no puede cambiar, pero sí cambian los medios, las maneras, las expresiones, eso sí cambia. Entonces darnos cuenta en este tiempo cómo podemos evangelizar mejor. Primero, todo grupo debe plantearse el tema misionero, el tema de la evangelización. En mi parroquia, en mi familia, en mi diócesis, ¿cuáles son los rincones, los ámbitos, las realidades en los que no está presente Cristo? Pues vamos a responder. A ver entre todos cómo podemos llevar a Cristo. En lugar de perder el tiempo en otras cosas, perder el tiempo en criticarnos y en ponernos zancadillas, vamos a unirnos e implicarnos en este tema, en esta realidad tan hermosa de la misión, de la evangelización. Y segundo aspecto, creo que en este tiempo no cabe tanto pesimismo, ni ir llorando y quejándonos siempre de lo mal que van las cosas. Oye, usted, la respuesta es Cristo, nosotros somos respuesta. Vamos a ver qué hacemos, qué estamos haciendo. Es que está todo muy mal. Bueno, ¿y qué hacemos para remediarlo? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso que debemos dar? Un paso después de otro. Entonces, tener en cuenta lo esencial y lo accesorio. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos abordar este tema? Pues podemos, en primer lugar, desde Cristo siempre. Es decir, una lectura orante, desde la Sagrada Escritura, desde la oración. No basta solo, no podemos convertirnos en un club social o en una ONG. Desde luego. Y dándonos cuenta, entonces, el primer elemento es esta apertura al Espíritu Santo. Segundo, leyendo los signos de los tiempos. ¿En qué tiempo vivimos ahora?
Es imposible volver al pasado. Algunas personas parece que quieren volver a los años 50 o al siglo IV o al siglo III. No se puede. No podemos volver al pasado. Debemos evangelizar nuestro mundo y conocer el mundo de hoy. ¿Cuáles son los retos de nuestro mundo? El Papa León nos lo está pidiendo también. Que conozcamos los retos de nuestro mundo, de este mundo, sus luces y sus sombras, como nos dice el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. El Vaticano II es la luz que nos puede guiar en todo este itinerario. Y también teniendo en cuenta los contextos. No son posibles recetas generales para todos. Entonces, los contextos. ¿Cómo es la realidad de la diócesis de Mondoñedo Ferrol en 2026? Eso es. Como igual Lima tendrá que decir cómo es las necesidades de la diócesis de Lima en 2026, no otra realidad, otro contexto en un tiempo equivocado. Es la lectura de los signos de los tiempos y la consideración de los contextos. Y eso lo tienen que hacer. Lo tenéis que hacer vosotros también. Lo tenéis que hacer vosotros. Esto es esta tarea de esta fase de implementación. Algunas pistas. Pues, por ejemplo, hay que plantearse las presencias. ¿Dónde estamos? ¿Dónde debemos ir? ¿Cuál es el lenguaje que debemos emplear? A veces da la impresión que en ese tema de la evangelización tratamos temas que a nadie importan y con un lenguaje que nadie entiende. Y así nos va. Entonces debemos darnos cuenta de dónde está la gente, darnos cuenta de cuál es el lenguaje de hoy, las presencias de hoy, las redes sociales, pero para evangelizar. Para evangelizar. Es fácil perder el norte. Entonces necesitamos una presencia fuerte de la espiritualidad y entendida presencia fuerte del Espíritu Santo. Es para evangelizar, no para entretenernos, no para ser un comunicador y que me aplaudan y que me pongan like en las cosas que hago. No se trata de eso, sino de evangelizar, de llevar a Cristo, utilizando los medios de hoy, en las presencias de hoy. Yo creo que estos son algunas de las pistas que se pueden presentar. Y por último, quisiera añadir la urgencia de los márgenes. Hermanos, no podemos limitarnos a esperar a que vengan los demás a nosotros, a nuestra parroquia, a nuestro grupo. Hay que salir. No se trata de decir, bueno, la oveja perdida que venga. Si viene la oveja perdida, yo la cojo y que aquí sabe dónde está, en su casa. No. Vete a buscarla. Vete a buscarla. Esas realidades que se sitúan en los márgenes, tantas personas, tantos grupos, tantas realidades. Hay que ir a buscarlos, hay que escucharlos. Y no solamente una vez, sino como actitud. Otra propuesta es esta. Otra propuesta. ¿Dónde están los márgenes en mi parroquia, en mi familia, en mi diócesis? ¿Cómo puedo ir a ellos? ¿Cómo puedo escucharlos? ¿Cómo puedo ayudarlos y ellos ayudarme a mí? De esto se trata. De esto se trata. Si no, estaremos en una iglesia cómoda, que no es la iglesia de Cristo. Una iglesia muerta, que no es la iglesia viva del Evangelio. Bien, pasamos ya al último punto. Propongo como conclusión 10 propuestas. 10 propuestas como líneas de lo que hemos estado diciendo, como síntesis, aparte de todo lo que les he dicho, para la diócesis e incluso también pues, para las parroquias y para los grupos. El primero es, voy a ir un poquito rápido, potenciar la comunión. Potenciar la comunión, integrando las diferencias en la unidad de la caridad. Se trata de superar no solo la polarización y el enfrentamiento, sino también de superar el aislamiento, de superar la incomunicación. Hay que potenciar la comunión a todos los niveles. Superar la polarización, no caigamos en ella, en esos enfrentamientos entre cristianos. El que piensa diferente, el que es diferente a mí, no es mi enemigo, sino que es mi hermano, es mi hermana. Ha sido redimido por Cristo, forma parte de la Iglesia. Tenemos cuidado con todas estas cosas, con la falta de caridad. Y también hay que superar el aislamiento, la tendencia a aislarnos, a incomunicarnos. Segundo, continuar los procesos de escucha y discernimiento compartido. No se acaban nunca. Hay que promover nuevos instrumentos para procurar la escucha en la diversidad de contextos. Cómo seguir escuchando
las diferentes realidades, cómo seguir escuchándonos los unos a los otros. Tercero, ampliar las posibilidades de participación y el ejercicio de la corresponsabilidad diferenciada, según lo que hemos dicho, la variedad de carismas, vocaciones y ministerios. Hemos llegado al 100% de la participación según mi vocación, carisma o mi ministerio. Vamos a seguir potenciando esta participación. Este ejercicio de corresponsabilidad, todos en interrelación. 4, cuidar la existencia y el buen funcionamiento de las estructuras de participación, especialmente los consejos pastorales, los consejos económicos, todas las estructuras de participación, revisarlas. Esa es otra tarea hermosa. Revisemos las estructuras de participación en la diócesis, la estructura de participación en la parroquia. Ir viendo. Y quinto, fortalecer en lo posible la colaboración con otras diócesis. El documento final nos plantea sobre todo potenciar la provincia eclesiástica o las zonas geográficas limítrofes y afines. Colaboración interdiocesana en muchas cosas que podemos hacer, en temas pastorales, temas de información, temas de formación. ¿En qué podemos colaborar? Ese es el camino que debemos continuar. Pasamos a las otras cinco propuestas. Las otras 5, sexto, sería plantear el tema de la misión hoy. Anunciar el reino en los varios contextos. ¿Cómo podemos interpretar, leer los signos de los tiempos? ¿A qué nos mueve la misión hoy? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos potenciar? ¿Qué debemos hacer para evangelizar? No el otro grupo. Yo, mi grupo, mi parroquia, mi diócesis. Plantear el tema de la misión. 7, promover y concretar formas adecuadas de transparencia, rendición de cuentas y evaluación. ¿Funcionan? ¿Están bien? ¿Hay suficiente transparencia? ¿Rendimos cuentas? ¿Hay evaluación de nuestros programas? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué estructuras? ¿De qué manera? ¿Se publican? Eso es transparencia. 8, explorar nuevos modos de comunicación. Hay que cuidar la comunicación. A veces, hermanos, no llegamos, no comunicamos. El mundo ha cambiado muchísimo. Son otras maneras. Hacemos a veces documentos tremendos que es muy difícil que lo lean. Hay que hacer subsidios, hay que llevarlos pues, a lo mejor con esquemas, ver de qué manera, ser creativos. Hay muchas diócesis, no sé, donde hay estupendos profesionales o gente que sabe, entonces, cuida los medios de comunicación. Hay que cuidar la comunicación, porque a veces el Evangelio no llega por culpa nuestra, porque no hemos leído los signos de los tiempos, no estamos en presencias, lenguajes y agentes de comunicación adaptados a nuestro tiempo. 9, revisar con criterios sinodales todos los itinerarios de formación, desde el seminario hasta la formación permanente, de todos, de sacerdotes, seminaristas, sacerdotes, religiosos, laicos, la formación inicial y la formación permanente. Hay que cuidar mucho la formación, formación. Y, por último, propongo considerar, no lo sé, en Mondoñedo Ferrol, considerar, si no se ha hecho recientemente, la posibilidad de celebrar un sínodo diocesano. Es otra petición del documento final. Que los sínodos diocesanos sean frecuentes, que haya una cierta frecuencia en los sínodos diocesanos. No sé cuándo se ha celebrado el sínodo diocesano, el último en la diócesis. Pues si hace poco, pues bien, se cuida llevar a la práctica lo que ha sido el sínodo. Y si no, considerar la posibilidad de celebrar un sínodo diocesano. Pues muy bien, esto es lo que te quería decir. Terminamos ahí. Pues muchas gracias por la atención. Estoy realmente agradecido y gracias también por la paciencia de escucharme. Creo que he intentado ajustarme al tiempo. Dejamos, si os parece, unos tiempos para preguntas, para diálogo, las que hayan venido por el chat o si alguien quiere hacer alguna pregunta concreta. Por mi parte, muchísimas gracias. Muy bien, Luis, pues gracias por la oportunidad, gracias también por el tiempo que nos has dedicado, gracias también por acercarnos a esta realidad de
de lo que significa la sinodalidad como estilo y como forma de ser la Iglesia y por, bueno, concretar pistas concretas para nuestras parroquias. Bueno, yo creo que se puede establecer un poquito de tiempo para si alguien quiere preguntar o comentar. Los que están por pantalla lo pueden hacer a través del chat. Esa tecla que aparece en chat, ahí pueden escribir la pregunta o el comentario o la sugerencia y lo vemos todos. Y aquí hay un grupito también pues, de otras 20 personas que también igual alguien quiere hacer su comentario. Pues tenemos tiempo ahora para dialogar. No vamos a tener el privilegio de contar con Luis tan cerca y solo para nosotros. Yo sí lo que pueda responder, estoy a disposición. Yo creo, sinceramente, estamos viendo un tiempo bien bonito en la Iglesia. Un tiempo de renovación, un tiempo de esperanza, de dinamismo, de optimismo. Vamos adelante. Entonces, todo lo que yo pueda contribuir y lo que pueda ayudar, pues por supuesto. También se admiten sugerencias. Estoy a disposición. Y ya pregunta por ahí María Jesús Díaz. Tengo una duda con respecto al Consejo Pastoral y al Consejo Económico Parroquial. ¿Un laico puede formar parte de ambos consejos a la vez? Pues habría que hacer, hombre, habría que ver. Se intenta siempre que no, depende de la legislación que se haga. Puede haber excepciones. La línea es que uno no monopolice todo, porque a lo mejor estando en todo, pero sí puede haber casos en los que se acepte. Hay que intentar que haya variedad, que haya posibilidad de participación de otros, que uno esté en todo, como línea, como tendencia. Hay casos que habrá que discernir por parte del párroco y también por parte del obispo. Aquí el último sínodo diocesano fue en 1960. ¿Dónde queda eso? Pues mira, no es por pinchar y por cargar de trabajo al obispo, pero solo considerar la posibilidad. El documento final lo insiste, y debe ser una estructura de participación muy hermosa. Las diócesis que lo han hecho les ha ayudado, entonces hay que hacerlo de una forma, no como se había en el siglo XIX, sino pueden ayudar con tiempo, no se hace de un día para otro. Porque es un proceso de escucha, un proceso de discernimiento y un proceso de aterrizaje en la realidad de la diócesis. Simplemente yo lo que me refiero es que se contemple como posibilidad. Es algo que está en el documento final y en lo que se insiste. Los padres sinodales insistían en este instrumento, el instrumento del sínodo diocesano. Si no se puede, pero que se contemple como posibilidad. Nos preguntan por el chat cómo favorecer el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Bueno, pues aquí tenemos en primer lugar, el discernimiento no puede ser una confrontación, ni una imposición de mis ideas, sino que lo que yo pienso desde la oración debe iluminar a los demás, pero pues no quiere decir que yo tenga razón. Me refiero, en primer lugar, hay que hacer oración. No puede haber discernimiento en el Espíritu Santo si no se ora, si no hay oración. Y a veces nos cuesta trabajo, Empezamos nuestras reuniones, hacemos la señal de la cruz, una oración como por cumplir. Estamos haciendo rutina. Estamos haciendo de una forma rutinaria lo que es algo grande. Hay que cuidar la oración. Eso todos los procesos que yo también propongo. Miren también de qué manera potenciar la espiritualidad, cuidar la oración, aprender a orar. Segundo, debemos utilizar métodos que nos ayuden. Ahí se propone el método de la conversación en el espíritu. Yo creo que ya lo conocen, no me he referido a él porque pensé que ya lo conocía. El método de la conversación en el espíritu tiene dos características. Evita dos problemas. El primer problema, que solamente hablen una, dos personas y los demás no hablen. Segundo, que haya enfrentamientos, una especie de combate de boxeo entre nosotros. Entonces, la conversación en el espíritu se comienza con una oración, sobre todo en referencia a la Sagrada Escritura. Los grupos deben ser no más de 12 personas, si no se hace un segundo grupo, con un facilitador, una persona que coordine. Se hace una primera ronda donde cada uno, medido por el reloj, habla solo 3 minutos sobre el tema en cuestión. Se decide de qué tema vamos a hablar. Un tema concreto, uno solo, un tema.
Cada uno, por orden, habla 3 minutos y da su opinión. Se hace un segundo momento de oración, de silencio. Se hace una segunda ronda, no ya para volver a reiterar lo que yo ya he dicho, sino de lo que han dicho los demás, qué es lo que más me ha impresionado, qué es lo que más me ha impactado, lo que han dicho los demás. Después, lo mismo, 3 minutos cada uno. Un segundo momento de reflexión y de oración, y después de la tercera ronda es en qué, todo esto que hemos dicho, en qué estamos de acuerdo. Entonces llegamos a qué consensos podemos llegar y en qué aspectos no estamos de acuerdo. Hay diferencias. Pues hemos llegado a estos consensos y hemos llegado a estas diferencias. Ese es el método de la conversación con el Espíritu. Puede haber otros métodos. Lo importante es que sea una escucha a lo que el Señor, al Espíritu, para saber qué quiere el Señor de nosotros en este momento de la historia. Nos preguntan aquí, antes de dar un paso a los que estamos aquí, que también quieren hablar, ¿qué conversión personal o cambio de actitud nos requiere la sinodalidad a cada uno de nosotros? Pues cada uno tendrá que verlo. Tendrá que verlo. Primero, mire, para la sinodalidad y para todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de Dios nunca se impone, sino que es propuesta. Nosotros hemos pedido la ayuda del Señor en este momento tan difícil de la historia y tal. Pues el Papa Francisco lo dice, el Papa León, nos responde con la sinodalidad, porque nos orienta a la coherencia, a ser más coherentes como Iglesia, y nos orienta también al dinamismo misionero. Es la respuesta. Pues ante esta propuesta podemos tener 2 actitudes y cada uno vea cuál es la propia. Podemos ser muro de la gracia de Dios. Es decir, yo por comodidad o porque no sé, o por mis miedos o por mis egoísmos, soy muro. Puedo bloquear la gracia de Dios. Y a veces no participando, bloqueo la gracia de Dios no solamente en mí, sino también en los demás. Y esto es muy serio. Esto es una responsabilidad muy grande. O puedo ser cauce, puedo ser canal. A través de mí pasa la gracia de Dios y llega a mi parroquia, llega a mi diócesis, llega a mi grupo. La conversión es esto. La conversión es abrirnos a la gracia de Dios, a la acción del Espíritu en nuestra vida, a no tener miedos, a no querer controlar todo, a no querer resultados inmediatos. Esto es, sino iniciar procesos. Responder con generosidad, con valentía, con apertura de corazón a la gracia del Señor que viene a nuestra vida y que nos habla a través de la sinodalidad. Entonces, ir dando pasos. Ya hemos dicho cómo potenciar la comunión, allí donde estoy, al pequeño nivel en el que vivo, de mi parroquia, de mi grupo. Implicarme yo, no los demás, en la corresponsabilidad, como laico, como sacerdote. ¿Cómo debo participar? ¿Qué me pide el Señor a mi vocación? ¿Cómo puedo ser un buen sacerdote? ¿Cómo puedo ser un buen laico, seguidor de Cristo? ¿Y de qué manera puedo evangelizar? Entonces, esta es la conversión que se nos pide. ¿Solamente es posible? Pues desde la apertura a la gracia, desde la apertura al Espíritu, sin duda alguna. La sinodalidad es un proceso espiritual, fundamentalmente es un proceso espiritual, no desde la estructuración. Eso viene después, fundamentalmente espiritual. Yo te quería preguntar 2 cosas. Una, la primera sería el tema de la participación del laicado, ¿no? A veces nos encontramos con un laicado pues muy pasivo y quizás pues por tantos años, tantos siglos, o la comodidad, pero bueno, la realidad, claro, todo este tema de la sinodalidad nos lleva fundamentalmente a una mayor participación, que es muy difícil animar una participación, porque un dinosaurio muy pasivo es difícil pues activar. La segunda es sobre el tema del proceso de las asambleas diocesanas que se harán en el año 27. El tema de las asambleas diocesanas será una asamblea que cada uno tenemos que decidir o va a ser decidida desde algún sitio. No sé si esto lo tenéis pensado. Muy bien, vamos por partes. El tema del laicado, bueno, hay de todo tipo, no solamente el laicado, también el clero, hay de todo. Depende de la actitud que uno tenga. Si nos centramos en el laicado, pues a veces hay que buscar las causas, no solamente constatar por qué el laicado es muy pasivo. ¿Por qué? Pues hay que ver por qué. Es como cuando vamos a confesarnos y nos confesamos siempre de lo mismo y no cambiamos. Hay que ver el por qué, no tanto qué he hecho o qué no he hecho, o qué he dejado de hacer, sino el por qué, cuál es la causa de eso. Si saneo las raíces,
Saneo el fruto. Si no saneo las raíces, el fruto seguirá siendo malo. Es verdad que el laicado, sobre todo en los países mediterráneos, pues es fruto de toda una época, de todo un tiempo muy clerical, donde el sacerdote hacía todo, había muchos sacerdotes y hacían todo. Bueno, no se trata de ahora suplir la falta de sacerdotes, sino porque el laico tiene que desarrollar su función, de desarrollar su misión. Yo diría dos cosas, si me lo permite. Primero, un aspecto importantísimo, lo que he dicho antes, la formación. Hay que formar al laicado. Por eso, bienvenidos sean todas estas escuelas, todos estos modos, todas estas maneras. Hay que formar al laicado, una buena formación, sin duda alguna. Segundo, hay que acompañar juntos. No un laico solo, suelto, que no sabe, que se pierde, sino juntos, como grupo. Y por último, también aplicando lo que a mí se me ocurrió una vez y ha sido muy popular, la política de las 3 Ps. Las 3 Ps. La primera P, paciencia. Con paciencia. Un paso después de otro. Pero tengamos paciencia. No queramos las varitas mágicas y conseguir todo en un primer momento. La segunda P, perseverancia. Insistir, no, como me ha salido mal o como no puedo dar 10 pasos, no doy ninguno. Bueno, vos puedes dar uno. O como no participan 50, pues ya que no participe nadie. Ojo, puedes empezar con 5 o con 10. Paciencia, perseverancia y la tercera P, presencia. Juntos, acompañar. El párroco hay que acompañar, el obispo debe acompañar, juntos, como pueblo de Dios. La ciudadanía nos hace ver que todos somos pueblo de Dios, no solamente los laicos. No identifiquemos al pueblo de Dios con los laicos. El sacerdote es pueblo de Dios, el obispo es pueblo de Dios, todos juntos, diferentes seres, pero todos juntos. Caminamos juntos, al mismo nivel como pueblo de Dios. Esto es. Y luego, el tema de las asambleas, iremos viendo. Se hará en el año 27. Haremos las asambleas, se mandarán algunas ideas, también desde la conferencia episcopal. Primero, pasan asambleas de evaluación sobre el tema sinodal, sobre cómo se ha concretado. Tenemos todo este año 26 para intentar concretar el documento final de la sinodalidad en la diócesis, en las parroquias, en la vida cotidiana, todo el año 26. Ya estamos por febrero, ojo que va rápido el tiempo, no hay que dormirse. Año 27, primer semestre, haremos una evaluación en la diócesis, cada diócesis. Entonces, no va a ser una asamblea de decisión, de votar, de decir, aquí tomamos decisiones, sino de evaluar. Y luego las decisiones se irán tomando, algunas a nivel parroquial, otras a nivel diocesano, otras a nivel de Iglesia Universal. La ciudadanía no significa régimen asambleario, significa corresponsabilidad diferencial, pero corresponsabilidad. Entonces, estos serán las asambleas a nivel diocesano. Se enviarán algunos subsidios, algunas ideas, algunas posibilidades, tanto a nivel de la conferencia episcopal como a nivel de la presentería del sínodo. Muy bien. Sí, para efectos prácticos y para la gente en general. A partir de se ha insistido mucho sobre el documento base, que es el documento final del sínodo. La mayor parte de la gente no sabe que eso está disponible. Supongo que está disponible. Sí. Ya no son en las librerías, sino que en nuestras casas, a través de los medios cibernéticos o como se llamen, lo tenemos a disposición. Consiguientemente, sería interesante decirle a todo el mundo, incluso porque no todos van a participar en grupos, pero la gente puede crear grupos, porque el espíritu sopla más que por los grupos organizados. ¿Dónde está, digámoslo a la gente, dónde está ese documento final del sínodo? Bueno, pues está, evidentemente, se puede comprar en las librerías religiosas y se puede descargar de Internet. Está en todas las lenguas, en todos los idiomas. Aquí hemos hecho un esfuerzo grande de que esté. Basta buscar en Internet documento final, sínodo de la sinodalidad. Y ya aparece. Se puede descargar. Está ahí. Y también en la página de la conferencia episcopal están los subsidios, que son importantes, son bonitos, y pueden ayudar. Están los subsidios publicados por la conferencia episcopal. Materiales hay muchos. Hay muchos, lo que hay que ponerlos en conexión y en
a disposición de todos. Pero se pueden entrar. Hoy día es muy fácil, ¿eh? Y luego en las librerías está el documento. Vuelvo a decir que conviene leerlo, que es un instrumento de trabajo, ¿eh? Es para trabajar. Es para trabajar. Entonces hay que ir poco a poco, viendo en la diócesis, en la parroquia, en los grupos, se puede tratar, se puede ir viendo, se puede ir reflexionando sobre tal párrafo, tal otro, ir viendo sobre estos temas que hemos visto, que ofrecen muchas pistas, son puestas que se abren, son ideas que se ofrecen. Entonces hay que ir viendo. Esta tarde han salido muchas cosas entre nosotros, en el coloquio y antes en la exposición, pues es ir concretando. Porque no puede haber un recetario, no es un recetario para todos universal, sino que cada uno debe buscar su propia concreción. Pero hoy día es fácil, se encuentra enseguida. Y luego yo estoy aquí, si alguien necesita algún material, alguna cosa, yo estoy a disposición. La Secretaría del Sínodo estamos a disposición para facilitar y para ayudar. De eso se trata, de ayudarnos entre todos unos a otros. Gracias. Muy bien. Una más aquí. Bueno, ahí en el chat, hoy en un mundo tan globalizado, diferente en el que vivimos, donde existen tantas realidades sociales que se encuentra en nuestra iglesia, ¿qué consejos le daría a un joven de hoy que quisiera llevar y dar testimonio real y eficaz del mensaje de Cristo? Lo primero, hay que encontrarse con Cristo. La experiencia de Cristo. Y segundo, la experiencia de Cristo en la comunidad cristiana. Estas dos realidades. Experiencia con un Cristo vivo. Cristo no es una página de un libro, no es un mandamiento, no es una frase, no es un libro de teología. Cristo es una persona viva. Hay que encontrarse con Cristo vivo, vivo. Segundo, ese Cristo vivo está también en la comunidad cristiana. No se puede ser cristiano en soledad individualmente, sino juntos con la comunidad cristiana. Nadie se salva solo. No es que sea fácil, no es que sea difícil, es que no es posible. La experiencia de la comunidad cristiana. Con esto, yo diría al joven, donde hay Cristo, donde está Cristo, hay entusiasmo, de verdad. Donde hay Cristo hay entusiasmo. Si no hay entusiasmo, es que no está Cristo. Quitémonos las ideas extrañas. A mí me da libertad, me ayuda, es compañero de camino. Va a llenar de luz tu vida, va a llenar de luz tu realidad, va a dar sentido a lo que haces. Pero debes encontrarte con el Cristo vivo, con el Cristo real. Y adelante. Y segundo, esto te va a implicar en la iglesia. Te va a sacar de tus egoísmos y te va a implicar en una iglesia que también es una realidad viva. No es solamente una estructura, no solamente grupos, es una realidad viva. Te va a implicar en la tarea de Cristo. Te va a ayudar a ser Cristo. Yo esto es lo que lo diría a un joven. Y mi propio testimonio. Yo sí, me encanta ser cristiano, doy gracias a Dios todos los días, me encanta ser sacerdote. Cristo llena de luz mi vida. Sin Cristo mi vida sería mucho más triste, más oscura. No es que no haya dificultades, claro que los hay, pero Cristo es mi compañero del camino. Realmente merece la pena. Y vivir esta realidad no de forma aislada e individual, sino con otras personas, con otros jóvenes, con otras... Cristo, la iglesia es joven, Cristo es joven, no cabe la menor duda. La última pregunta que está en el chat. Hablamos de compromiso y de participación, pero cabe preguntarse, ¿de verdad interesa la participación? ¿O se prefiere, en cambio, una ciudadanía menos crítica y más dócil? Y hablas de formación. Yo no sé, formación básica. Claro, yo te puedo decir, yo no sé en otros ambientes. Yo ahí no entro en política, no entro en realidades sociales, quizá porque tampoco las conozco bien. En la iglesia, entre nosotros, sí. Yo diría sí, porque es la iglesia de Cristo. Es la única iglesia de Cristo, la iglesia de corresponsabilidad y de participación. Por supuesto que sí. Y de hecho estamos empeñados en esto. Este es el proceso sinodal. Una iglesia mucho más viva, mucho más interrelacionada, mucho más participada, donde se desarrollan las vocaciones. En la iglesia, sin lugar a dudas, sí, un sí rotundo. Vamos adelante, no hay varitas mágicas, no se cambia de un día para otro. Es todo un proceso que va adelante, va cambiando, va renovando y de hecho basta mirar un poquito hacia atrás para darnos cuenta de esto, de cómo se va avanzando, sin duda. Es la iglesia de Cristo. Lo contrario sería una iglesia falsa. No sería la iglesia de Jesús. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta más. Oye, muchas gracias por este rato. Muy bien, aunque sea así lejos, pero nos hemos acercado, nos hemos visto, nos damos cuenta de lo bonito que es ser cristiano, de participar. Y sobre todo yo también quisiera añadir la belleza de este momento que estamos viviendo. Yo
en otros momentos me han preguntado que qué he sacado yo, qué he entendido o con qué me quedo yo de este proceso sinodal, del contacto con tantas diócesis, con tantos grupos. Yo os puedo decir con todo el corazón, yo me he encontrado primero con una iglesia viva. Cuando oigáis que la iglesia está muerta, que no hay futuro, sin duda alguna, no es verdad. La iglesia está viva. La iglesia está viva porque Cristo está vivo. Es un momento de profunda vitalidad. A veces hay que cambiar cosas, pero ayudándonos unos a otros. Hay una iglesia viva. Y segundo, yo me he encontrado con mucho amor a la iglesia. Mucho amor. Lo que decía el Papa Francisco de los santos de la puerta del lado, yo los he encontrado muchos. Gente buena, gente santa, sin duda alguna. Vamos adelante. Vamos adelante en esta, sabiendo que es todo un proceso. Pues muchísimas gracias, amigos. Bueno, pues gracias, Luis. Dan recuerdos al Santo Padre desde Mondoñedo Le diré. Sí, cuando le vea le diré. Le hablas de Mondoñedo Ferrol, que estamos aquí también. Dos cosas con el Santo Padre. Primero, hay que rezar por él. Tenéis que rezar por él, por el Papa. Y segundo, hay que seguir las directrices que él nos da, lo que él nos dice. Hacerle caso en lo que está diciendo. También el Papa lo agradece mucho, yo se lo diré. Por supuesto que sí. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Si venís por Roma, aquí tenéis un amigo, siempre. Gracias. Adiós. Adiós, Fernando, nos vemos. Muy bien. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues bien, ¿no? Hemos seguido bien.